Buenas tardes, mi nombre es Olaris Ochoa Herrera, estudiante de primer semestre de Derecho, y hoy les vengo a hablar sobre lo que es Estado y soberanía. ¿Qué es el Estado? El Estado es la organización política dotada de atribuciones soberanas e independiente que integran la población de un país. Es decir, básicamente el Estado es la forma en la que se organiza una sociedad para poder funcionar mejor. Es la unión de la población y las instituciones públicas que nos organizan. ¿Qué es soberanía? La soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Etimológicamente, la palabra soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa poder supremo. Es decir, la soberanía es el máximo poder del Estado, poder político que le ha entregado el pueblo. ¿Y qué es el poder político? El poder político es la lógica del ejercicio de las funciones de las personas que ejercen un cargo representativo dentro del gobierno. Jurídicamente, la soberanía del Estado significa que este es el máximo poder dentro de una nación y que se impone a todos los grupos y personas, no habiendo nada por encima de él. Ahora bien, reconocer que el Estado es soberano significa que todos los demás grupos le están subordinados. Actualmente, en Colombia se ha consagrado el principio de la soberanía nacional, motivo por el cual se establece en el artículo 3 de la Constitución que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. ¿Qué es el contractualismo? El contractualismo es una corriente moderna de filosofía política y del derecho que piensa el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre humanos, por el cual se acepta una limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen la perpetuación y ciertas ventajas del cuerpo social. Es decir, el contractualismo no es más que esas limitaciones a las libertades por medio de esas leyes que nos van a garantizar a nosotros como seres humanos esa perpetuación y esas ventajas como sociedad. A continuación les voy a presentar un cuadro donde se presentan las diferentes opiniones sobre lo que es el contrato social. Voy a comenzar con lo que es estado de la naturaleza. Según Hobbes, cada humano busca su propio interés, guerra de todos contra todos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como seres humanos actuamos a nuestra conveniencia, a nuestro parecer, como mejor nos convenga. Para Locke, nosotros como seres humanos y naturales que somos, tenemos derecho a la conservación de la vida y su defensa, libertad y propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como individuos naturales tenemos derecho a defender la vida, que si bien sabemos es un derecho inalienable, inviolable de cada ser humano. Para Rousseau, los hombres buenos, compasivos, libres e iguales. La sociedad genera desigualdades e injusticias. En segundo lugar encontramos el contrato, y voy a reiterar con las distintas opiniones de los tres autores. Para Hobbes, el pacto entre individuos que renuncian a la violencia a favor de la paz y la seguridad. En segundo lugar, la opinión de Locke, que dice conservación de la libertad renunciando al uso de las fuerzas, contrato entre individuos y entre estos y el Estado. Y por último está la opinión de Rousseau, que dice compromiso libre entre individuos de someterse a las leyes. Las leyes expresan la voluntad general. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes son las que nos otorgan esos derechos y nos imponen esas obligaciones que nosotros tenemos que cumplir como parte de una sociedad. El Estado. Hobbes considera que el Estado es el poder absoluto. Básicamente el Estado es el máximo poder, la forma en la que se va a organizar esta sociedad, la forma en la que nos organiza. Para Locke, su poder deriva del pueblo. El Estado debe asegurar paz y seguridad. Poder limitado, liberalismo político. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado es el que nos debe garantizar y proporcionar a nosotros la seguridad y esa paz para vivir en armonía como sociedad, como nación. Y
Por último, encontramos la soberanía popular, democracia directa. ¿Qué quiere decir Rousseau con esto? Que nosotros como individuos tenemos derecho a esa voz y a ese voto, poder expresar nuestras ideas y nuestras opiniones. A continuación les voy a presentar los distintos conceptos de soberanía según Maquiavelo. Para Maquiavelo, él se preocupaba por la mecánica del gobierno, los medios con los que se puede fortalecer el Estado, por lo que separa la política de lo moral al asumir que el fin del Estado justifica cualquier medio que se utilice. De allí proviene la frase "el fin justifica los medios". Para Bodino, este autor define la soberanía como el poder supremo sobre los ciudadanos y los súbditos no sometidos a las leyes. Para Hobbes se inclina a un gobierno monárquico absoluto al residir todo el poder en una persona. Es importante recordar que el trabajo de Hobbes se ve muy influido por el contexto histórico de Inglaterra durante la Guerra Civil. Para Locke, este autor viene a diferir con los tres autores pasados, ya que él no está de acuerdo con una monarquía absoluta y sostiene que el estado de la naturaleza es uno de paz y cooperación, pero señala que el estado de la naturaleza carece de organización, por lo que necesita hacer un pacto con la sociedad en el cual el poder quede en manos del rey, pero también del parlamento. ¿Qué quiere decir esto? Que para que exista una organización, en primer lugar debe existir una sociedad sobre la cual se impongan esas obligaciones, y en segundo lugar, la organización de la sociedad para poder funcionar como una nación. Por último, les voy a presentar la opinión de Rousseau. Él considera que la soberanía debe residir en el pueblo y no en una autoridad, ya que el pueblo es el que debe controlar al Estado y no a una sola persona. Muchas gracias.